Para llegar al modelo atómico actual, se tuvo que seguir un largo camino. Se considera que en la antigua civilización griega es donde se originó el concepto filosófico del átomo. Hace más de 2000 años, Leucipo y Demócrito expresaron la idea de que al dividir la materia se tendría que llegar a una última partícula, la cual ya no se podría dividir. A esta última partícula le llamaron átomo, que significa indivisible. Con las herramientas de aquel entonces, esta idea no se pudo demostrar. Platón y Aristóteles no apoyaron la idea atómica y esta teoría se desvaneció por muchos siglos. Fue hasta 1808, John Dalton, un científico inglés, retoma la idea de la Grecia antigua y ya usando metodologías de investigación y experimentación, presenta sus conclusiones. La teoría atómica de Dalton se basa en los siguientes principios. Los elementos están formados por partículas indivisibles llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Los átomos son indestructibles, resisten cualquier tipo de fuerza conocida. En la actualidad se conocen las inexactitudes de esta teoría, pero con las herramientas e instrumentos de aquellos tiempos, por casi 100 años sus postulados fueron aceptados como verdad. Después de Dalton, durante todo ese siglo XIX, se realizaron descubrimientos muy importantes. Fue a mediados de este siglo XIX que se encontraron los espectros en línea. Recordar que la luz blanca produce un espectro continuo, donde un color se fusiona con el siguiente sin ningún vacío o colores faltantes. Dos científicos alemanes, Kirchhoff y Bunsen, calentaron muestras de diversos elementos e hicieron pasar la luz producida por un prisma, encontrando que se producían unos espectros peculiares a los que llamaron espectros en línea, debido a que eran una serie de líneas brillantes de diversos colores y separadas por bandas oscuras. Cada elemento produce su propio espectro en línea único, y este es el principio de algunos instrumentos modernos que identifican elementos en muestras desconocidas. Sin embargo, en ese siglo no se le pudo encontrar explicación al origen de estos espectros de emisión. Pasarían muchos años antes de que se supiera que eran los electrones del átomo los responsables de estos espectros. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se inventó el tubo de rayos catódicos, pero fue hasta finales de este siglo que Thomson, un científico inglés, descubrió que los rayos catódicos pueden ser desviados. Al acercar al lado positivo de un imán, era atraído, y al acercar el lado negativo, el rayo era repelido, por lo que concluyó que el rayo estaba constituido de partículas negativas que llamó electrones. A partir de sus observaciones, Thomson propone su modelo atómico, donde se presenta como una esfera de electricidad positiva con electrones insertados en ella, como si fueran las pasas de un pastel, por lo que el modelo se le llamó coloquialmente budín de pasas. Rutherford, también británico y discípulo de Thomson, elabora un nuevo modelo conocido como el átomo nuclear. A partir de sus experimentos con partículas alfa, él propone un nuevo modelo, donde en el centro del átomo se encuentra un conglomerado de protones con carga positiva, al que llamó núcleo, y los electrones girando alrededor de él. Supuso la existencia del neutrón, después comprobada en 1932 por Chadwick. Hacia 1900, Max Planck propone su teoría cuántica, donde la luz no es una radiación continua, sino que está constituida por pequeños paquetes de energía a los que llamó cuantos. Los átomos y las moléculas pueden emitir o absorber energía radiante solo en cantidades discretas. Después Einstein explicó el efecto fotoeléctrico tomando como base la teoría de Planck. En él se explica la naturaleza dual de la luz. La luz puede comportarse como partícula, pero también como onda. Basado en los trabajos de Planck y Einstein, Niels Bohr, un físico danés, propone su modelo atómico, donde él incluye la idea de niveles de energía. Este modelo trabajaba solo para el hidrógeno, pero no podía explicar los espectros de emisión descubiertos para átomos más grandes. Como síntesis y basado en los trabajos de diferentes científicos, podemos concluir que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. El átomo está formado a su vez por partículas.
Su estructura consiste en un núcleo que aporta casi el total de la masa del átomo, 99.95%, y donde se encuentran los neutrones sin carga y los protones con la carga total positiva. Los electrones giran alrededor del núcleo y están en la misma cantidad que los protones, solo que con carga negativa, por lo que el átomo es eléctricamente neutro. El espacio en el que se mueven los electrones representa la mayor parte del volumen atómico. En esta figura vemos que en el núcleo hay 3 protones con su carga positiva, y alrededor están girando 3 electrones con su carga negativa. En esta tabla podemos ver las partículas, su nombre, su símbolo, la masa en gramos, unidades de masa atómica y por último la carga. Podemos observar que el electrón, en unidades de masa atómica, es 1823 veces más pequeño que un protón o un neutrón. Sin embargo, su carga es similar a la de un protón, solo que negativa. Los electrones son partículas del átomo que se mezclan o combinan para formar moléculas. Moléculas tan sencillas como la molécula del agua que todos conocemos, o moléculas tan complicadas como la del ADN. Por esto se hace necesario seguir estudiando al átomo y su configuración electrónica, ya que los electrones son los responsables del comportamiento de los elementos. La configuración electrónica nos ayudará a entender las propiedades de los materiales.